radio, como nos gusta, en la ruta. Es hora de que sigamos camino. Estamos dejando Albuquerque recargados de energía porque compartimos ahí con la familia de Pau muy lindos días, así que estamos felices. La Toyo aparentemente quedó bien, ¿no? Inclusive mejor de lo que estaba. Ahora no tengo tanto juego en el volante. No sé si se habrá acomodado de otra manera el sinfín, el engranaje que se encarga de controlar la caja. Más el engrase para adentro. Sí, qué sé yo, no sé, pero ahora estoy yendo a 55 millas y siento la camioneta re suavecita. No sé si será que está todo suelto o qué, pero re bien. Así que sí, vamos a disfrutar ahora de unos buenos kilómetros. Estamos camino a Amarillo. Vamos a aprovechar estos kilómetros para probarla, porque la probamos un poquito saliendo de Albuquerque. Hicimos varias cosas antes de salir de Albuquerque, por eso se nos hizo tarde para salir a la ruta, son 3:30, pero tuvimos que recargar gas, que nos quedamos sin ayer en el medio de la noche. Qué frío que hizo anoche, sí, gente. Hizo menos 7 grados sin calefacción porque se nos acabó el gas ahí en el medio. Mandamos la pieza de vuelta, hicimos la devolución. Cargamos gas, cargamos gasolina y fuimos al supermercado. Así que entre todas esas cosas, dando vueltas, se nos hicieron las 3:30. Estamos ahora en ruta, como dijo Die, rumbo a Texas, Amarillo, que es la próxima pueblito que queremos pasar, que nos interesa. Y en este episodio va a empezar la travesía de hacer 3.500 kilómetros para no ir a Alaska, sino para llegar a Florida, que lo que queremos llegar es para pasar las fiestas con amigos y familia que viven por allá. Así que nos quedan poquitos días para poder cumplir esta travesía. No sabemos si vamos a llegar. Lo vamos a intentar. En el medio queremos conocer a algunas personas, visitar y conocer algunos lugares, aprovechar estos tantos kilómetros por el sur, porque después la idea es continuar el viaje a Alaska, pero hay que esperar que pase el invierno para empezar a subir. Por eso es que nos decidimos a hacer esta travesía tan larga de cruzar todo Estados Unidos de oeste a este. Increíble, o sea, no es poca cosa, gente, ¿eh? Si no sé, en todo el Caribe habremos hecho, no sé, 4.000, 5.000 kilómetros es mucho, y acá vamos a hacer... Perdón, desde Albuquerque son 3.500 kilómetros. Ya todo lo que hicimos, estamos ya como casi, no a la mitad, pero ya hicimos como un cuarto hacia el este. Manejar. Así que es un montón y es desviarnos de nuestro proyecto, de nuestro destino, que es Alaska, pero es súper necesario para poder llegar y también para seguir recorriendo, aprovechar el tiempo que tenemos en este país para recorrer, que es tan grande. Así y perdón, es como siempre lo dijimos, o sea, nuestro destino es Alaska, por poner una cosa, pero nosotros lo que queremos es aprender de la cultura de todos los países, de todos los rincones, lo máximo que podamos con los tiempos que tenemos. Entonces, ahora es como que no es desviarse del proyecto, es tratar de tocar las 4 esquinas de Estados Unidos, sí, es tratar de conocer la cultura de varios lugares más y tal. Entonces, la verdad que es tranqui, digamos, es parte del proyecto. Sí, está bueno. Así fue nuestro viaje durante estos 5 años por América, ¿no? Con sus desvíos para conocer lugares que ustedes nos recomienden, lugares que están dentro de nuestro interés, lugares donde tienen personas que tenemos ganas de conocer. De eso se trata este viaje y por eso nuestras vueltas, y hace 5 años que estamos dando vueltas. Y bueno, nos toca ahora hacer ruta, a entrar, vamos a ver si llegamos hoy a entrar a Texas, otro estado más en este viaje por Estados Unidos. Y lo bueno es que en Texas baja aún más la gasolina, así que eso es otra cosa positiva de ir para el este por ahora. Sí, nos va a permitir esto de que baje tanto el precio de la gasolina, nos va a permitir hacer todos estos kilómetros sin tener que sufrirlo en extremo, digamos. Así que vamos a andar bien. No hablemos más, que nos vamos a hacer ruta hasta nuestro próximo destino. En este momento estamos circulando por la ruta 40, que actualmente reemplazó en su momento a la ruta 66, cruza del oeste de Estados Unidos al este o del este al oeste, termina creo que en Boston, igual que la ruta 66, y por momentos en algunos pueblos todavía hay restos que se pueden visitar o negocios y demás de la ruta 66, se ve mucho todavía. Así que por la ruta 40 vamos a circular, creo que hasta un buen tramo de Texas, hasta después desviarnos al sur. Otra cosa que podemos darnos cuenta, apreciar, es cómo cambió ya la geografía en esta parte, en estos estados de Estados Unidos. Ya ven que es todo más plano, campo, no tenemos tanta montaña, y creo que por lo que nos han dicho, los próximos estados van a ser así, bien, digamos, planito. Le va a tocar manejar al Dana. Sí.
Buenas noches, gente. Estamos parados en el medio de la ruta. Paramos en un pueblito. Aldana ya está cansada. Yo quería grabar porque les tengo que mostrar lo que está pasando con la calefacción y con el gas y con todo eso. Está muy frío afuera. Nosotros cargamos la garrafa y está súper llena. Así que esperen para ver lo que hay ahí afuera. Gente, tuve que sacar la garrafa de la posición horizontal en la que estaba porque cargamos la garrafa y evidentemente la llenaron a full. Y ahora lo que nos está pasando es que con el frío que hace, perdón que muevo tanto el teléfono, miren cómo está, le tenemos que poner un repasador y le echamos agua caliente. Todo se congela, es una locura el frío que está haciendo y evidentemente el hecho de que la garrafa esté muy cargada, no sé si se congela el gas propano, no sé qué onda. Bueno, la cosa es que esto está así, petrificado. Hay adversidades en el viaje, las hay, veremos cómo la vamos resolviendo. Por ahora voy a cortar esta grabación y voy a ir a poner a calentar agua. En realidad ya está calentando el Dana. Voy a echar agua ahí para que eso se descongele y quede calentito y después abrigado con esta frazada. Impresionante el frío. Después de darle otra calentadita más ahí al regulador, creo que ya estamos listos para ir cerrando la noche. Ahí Aldana se está mandando unas fajitas, unas verduritas con carne picada y champiñones. Y vamos a hacer como unas fajitas, como unos taquitos. Para así decirlo, vamos a hacer guacamole, ¿no? Sí, ahora voy a preparar acá, tengo una paltita, voy a picar un poquito de cebolla y vamos a hacer un guacamolito. Tenemos la casa toda descontrolada, que estuvimos en el súper y no ordenamos nada, así que ahora me voy a poner a ordenar para después poder picar ese guacamolito y comer rico en un rato. Segundo día de ruta, hoy lo tomamos con un poquito de calma porque nos levantamos tarde, desayunamos, acomodamos la toyo, estamos arrancando ahora el mediodía. Hoy sí vamos a entrar al estado de Texas, ya estos van a ser los últimos kilómetros en Nuevo México. Y vamos a tener 2 paradas antes de llegar a Dallas. Queremos pasar por Amarillo, que nos recomendaron mucho, que hay algo muy curioso. Vamos a tener una foto muy instagramiable de Amarillo. Y después nos recomendaron hoy Wichita Falls, como unas cascaditas y un parque, un pueblito muy lindo también antes de Dallas, así que vamos a ver si eso hacemos hoy y llegamos a Dallas o si descansamos por ahí, pero ya esos son los lugares que están planeados. Hacer ningún desvío, paramos acá en el pueblo Amarillo, en realidad antes de Amarillo, como en la entrada. 16 millas de Amarillo me parece, estamos lejitos. En la ruta 40, así que no tuvimos que desviarnos nada. Y paramos a conocer un lugar como muy icónico que se ve en fotos. Es un museo, o sea, en el mapa dice Museo de Cadillacs, Ranch Cadillacs, ¿no? Ajá. En realidad dice museo, pero en realidad también es una obra de arte, ¿no? Una expresión artística que ya con decirles eso por ahí vieron alguna foto alguna vez, o sino que a veces se hacen videos acá para música o para películas. Y como nos quedaba de pasada dijimos, bueno, paramos a ver y a sacarnos unas fotos. En 1974 un grupo de artistas creó esta obra. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Cadillacs dados vuelta, o sea, están como enterrados. Y ellos lo que quisieron representar fue como la evolución de los Cadillacs de tal año, que se los voy a dejar acá, y crearon esto. Y lo que tiene de curioso es que están pintados con aerosol y uno si quiere, si trae su aerosol, puede pintar. Así que puedes venir con tu aerosol y darle una pintada y un poquito más de arte a este lugar. Y aparte, la entrada es gratuita, así que es parada obligatoria si estás por acá. Miren qué curioso. Diego se encontró un aerosol, así que estamos dejando nuestra marca acá de Avi por América.
a seguir ruta. Diego está por allá, no para de escribir con el aerosol. Cele, Temperley, de su equipo de fútbol, ahí por América, está ahí como un niño entretenido. La verdad no es la gran cosa, pero como no hay que desviarse y demás, está bueno más que nada para sacar fotos. La verdad que es como un contraste diferente para sacar fotos. Nosotros sacamos algunas, las vamos a subir ahí a Instagram, pero la verdad no es nada de otro mundo. Para vos, por ahí... Para vos no es nada del otro mundo. Yo estoy pintando todo con aerosol. Cele Capo, escribí Avi por América. No, hice todo. Por ahí todo. hay que fanático de Cadillac, pero la verdad que ni se ve qué auto es. Porque No, es que tiene kilos de pintura. Miren kilos lo que de es pintura, esto. entonces ya están deformados. Muy loco igual, así que vamos a seguir ruta, que nos queda todavía un tramo hacia el próximo destino. Estamos ya en ruta de vuelta a nuestro próximo destino. Tenemos 230 millas, unas 3 horas y media, 4 horas. Vamos a ver si llegamos hoy, porque hoy nos quitaron una hora de vida en este estado que entramos, que es Texas, un nuevo estado para Avi por América. Es una hora más tarde, así que tenemos menos tiempo de luz para hacer ruta, y aparte hoy arrancamos tarde, así que vamos a ver hasta dónde avanzamos hoy. Sí, en realidad vamos a devolver la hora que ganamos cuando manejamos para el lado de San Francisco, vamos a decir, para el lado, perdón, de San Diego, de California, ¿no? Sí. Así que bueno, Ahora vamos a manejar. tenemos 3 horas de diferencia con Argentina. Acabamos de estacionar, paramos en una rest area, una área de descanso en el medio de la ruta. Mañana se la vamos a mostrar porque ya vi que tiene un laguito, tiene algunas cosas ahí, pero ya es tarde, está de noche. A unos 70 millas más o menos del lugar que queríamos llegar, pero no queríamos llegar tan tarde y demás. Dijimos, mejor paremos tipo 7, cenamos tranquilos, descansamos bien tempranito y que mañana no estemos tan cansados. Y tenemos acá un premio para Ami. Como saben, en el último vivo ahí dejaron una donación para que le compremos un regalito de comida a Abby, así que le compramos acá jerky de salmón, o sea, salmón seco. Así que se portó muy bien en la ruta, se lo merece. ¿Qué es eso, Abby? Bueno, ¡Pará, loquita! Anda a comértelo ahí abajo, loca. Así que vamos a picar algo porque... ¿Me querés contar que tiene nuestra picada? Que no es tan común esta picada, está muy linda. No almorzamos, entonces dijimos, bueno, antes de ponernos a cocinar, para no estar muertos de hambre, armamos una picadita con un poquito de todo lo que teníamos. Quesito, conseguimos un roquefort a buen precio, que hace mucho no comíamos. Un salamincito casero que nos regalaron en el bosque petrificado unas personas que conocimos de Texas y lo hacen ellos casero. Así que el último pedacito que nos quedaba. Una lata que venía como de salmón. Salmón rosado, correcto. Salmón rosado alasqueño, alasquelce. Sí. Ya está, Abby, vos ya comiste, mamá. Guardá snacks para después. Se lo devoró. Y después unos pancitos y este que nos gustó mucho es como un dip. Uno para mojar ahí un pancito o algo. Eggplant, que yo aprendí esa palabra nueva, que es berenjena, garlic, ajo y red pepper, que es morrón para nosotros. Así que con unos pancitos vamos a calmar el hambre y después hoy cocina Diego, ¿no? Y vamos a ver, capaz que con esto quedamos bastante llenos, me parece. Mirá. ¿Vos qué decís, Abby? ¿A comer? Ay, se está haciendo el tontito y dijo que estamos iba a comiendo cocinar. mucho. Bueno, pará, voy a preparar un chipaguazú, voy a recordar una receta que aprendimos en Paraguay. Así que vamos a preparar eso seguro. Ya abrí las latas aparte, así que sí o sí las preparo. Vamos a comer. Y vamos a ver, es para mañana para la ruta, dijimos. Con esto no me alcanza. Bueno, hacemos los mucha ñoquis. hambre hoy. Hacemos los ñoquis entonces. Miren qué linda la rest area, el área de descanso donde dormimos anoche. Ahí está estacionada la Toyo. Anoche Diego hizo el chipaguazú, pero mejor no hablar de ciertas cosas. Hoy el día arrancó cruzado porque se le cayó ayer cuando lo sacó del horno. Así que no arrancamos bien el día hoy. Ya anoche fue un caos. Pero este lugar, la verdad que está hermoso, está hasta para pasar el día, ¿eh? Miren esas mesitas con el lago ahí atrás. No sé qué es, un arroyito, un laguito.
muy lindo. Y por allá pasa la ruta que estamos haciendo ahora, que es la que vamos a tomar hoy también para seguir. Pero la verdad que la pasamos muy bien anoche. El clima acá está un poco más agradable, ya aumentó un poquito la temperatura, me imagino porque manejamos al sureste, así que ya estamos a unos 19 grados de máxima y unos 5 o 6 grados de mínima. Súper bien a lo que veníamos menos bajo cero de estos días anteriores. Vamos a seguir ruta, ya estamos listos. Por la ruta 287 con destino al este todavía. Después vamos a hacer un poquito el sur para volver al este. Y la verdad que estamos en el segundo estado más grande de Estados Unidos. Después de Alaska es Texas, es inmenso, así que una vez que recorramos y crucemos este estado, después nos va a quedar como más tranquilo. Creo yo que la mayor parte de kilómetros van a estar cruzando este estado. O nos faltarán 78 estados más para cruzar hasta llegar a Florida. Pero más chicos, o sea, Texas es gigante. Vamos a seguir esta ruta hacia el pueblito Wichita Falls que nos recomendaron antes de llegar a Dallas. Otros datos interesantes de este estado, que lo veíamos ya cuando cargamos gasolina, que por qué es tan barata, porque es el estado que lidera la producción de petróleo y de gas de todo Estados Unidos. Por eso es que acá es el estado más barato. $2.20 el galón, hemos visto lo más barato. Así que casi más barato que el agua. Es el de los estados más grandes, pero por suerte es el petrolero, así que hace que lo podamos cruzar sin dejar un riñón para cuando cargamos nafta. Y después, acá es famosa la comida Tex-Mex, ¿no? Esa mezcla, esa fusión de comida mexicana con texana. Vamos a ver si podemos llegar a probarla. Si ahí nos quieren dejar en los comentarios quién conozca, como que no podemos perdernos de comer de la comida Tex-Mex, nos dejan ahí en los comentarios porque la verdad que no tenemos ni idea. Hemos escuchado mucho de esa comida, sabemos de la comida mexicana, pero no sabemos cuál sería la fusión acá. Y otra curiosidad también que leía es que este país era independiente antes de unirse a Estados Unidos. Perdón, este estado era independiente antes de Este estado, perdón. Un estado bastante interesante y con mucha historia. Pueblo de Wichita Falls, la cascada de Wichita, el nombre. Algo muy popular acá es este parque que se llama Parque Lucy, que está muy lindo para caminar y en esta época otoñal, miren los colores. La verdad que está muy prolijo. Este lugar. Sí, vimos que tiene esta pileta principal. Hay lugares así con mesitas como para venir a hacer una merendita y un picnic. Está muy bueno. Muy lindo y muy grande también. Lo estamos dando la vuelta con la camioneta porque nos vamos a ir a ver la Wichita Falls, como el nombre lo indica, del pueblo. Es una cascada que hace muchísimos años atrás una tormenta la derrumbó, pero con el flujo del río que pasa por acá, la recrearon artificialmente. Así que la vamos a ir a ver antes de seguir camino. Malas noticias. La cascada no está en modo cascada hoy, por lo que leíamos sin saberlo, dependiendo de cómo está el flujo del río, porque aunque es artificial, aparentemente usan el flujo del río, funciona o no funciona. Y lamentablemente hoy no está la cascada. Pero bueno, nos sirvió para estirar un poquito las piernas, ¿no? Antes de seguir ruta, ¿Die? Sí, estamos un poco choqueados. A mí me acaba de llegar lo mismo también, perdón. Sí. Alerta ámbar. Abducción de chicos de Tyler, Texas. Como que
hay aparentemente una banda secuestrando chicos. Nada, me llegó el aviso, le llegó el mismo aviso al Dana. Sí. Y estaba como leyendo eso. Es como cuando te llegan los avisos tipo, no sé, de huracán, de tsunami, algo así. Sí, pero esta vez de secuestro de chicos. Dicen que es un Mazda gris, así que bueno, no sé, habrá que estar atentos, qué sé yo, no sé, todos los Mazda gris que uno vea. Sí, igual nosotros ahora seguimos, pero dicen todo Texas o... En un lugar de Texas, no sé dónde es, pero sí nos llegó el aviso, me empezó a vibrar loco el teléfono, así tipo, a mí dije, también. uy, ¿qué pasó? ¿Se está prendiendo fuego? No, era esto. Qué loco. Bueno, perdón. La cajada está sin agüita, acá está el río, la verdad que el paisaje es hermoso, esto da para Sí. caminarlo, tranquilos. Lástima nosotros que estamos ahí o sea, no con prisa, pero tampoco es que nos podemos quedar acá 3 días, pero está divino. Sí, me tuvimos parece, un paneo. Para visitarlo y para quedarse un buen rato. Aparte veníamos de mucha planicie y de no tanto así árbol, entonces como ver estos árboles y en los colores del otoño, la verdad que está muy lindo. Y también, como dije antes, estiramos los piecitos y a seguir ruta. Después de 1000 años de que no tengamos lluvia, nos agarró acá un poquito de lluvia, muy poquito, miren, ni siquiera está el asfalto mojado. Estamos a 115 millas de donde queremos parar. Donde vamos a parar es un pueblo militar, que la verdad que no sabemos ni el nombre. Queremos pasar a ver ahí una persona muy especial para nosotros. Cuando vivíamos en Buenos Aires, estábamos inscritos en una plataforma, una app que se llama Couchsurfing, que uno puede recibir personas de otros lugares que estén viajando y uno también puede viajar a la casa de las personas. Y a la persona que vamos a ver ahora se llama Andrea. Ella fue de las primeras, no sé si la primera que recibimos en casa. No me acuerdo. Ella es de Colombia, pero vive hace muchísimos años acá, así que no la vemos desde que estuvo en casa en principio del 2019. En un momento, fíjense, perdón, lo que son las cosas, quedó tan buena onda que cuando mis papás tuvieron una escala en Colombia, se fueron a visitar a los padres y a la madrina de esta chica Andrea, que los llevaron a pasear por ahí por Bogotá, estuvieron haciendo unas vueltas, así Sí. que divino. Entonces, como nos tocaba pasar cerca de la casa de ella, que es acá al sur de Dallas, dijimos, obvio que vamos a visitarla por lo menos un día y conocer que ahora ella es mamá y se llama Abby, igual que Abby, así que tenemos que ir a conocerla y compartir con ella después de tanto tiempo y después seguir ruta. Así que estamos yendo hacia ahí, pasaremos mañana por ahí y ya el domingo continuar para poder llegar. Buenos días para todos, ¿cómo están? Para nosotros, muy buenos días. Acá adelante están nuestros amigos que les prometimos que íbamos a ir a visitar. Estamos con ellos ahí, son Andrea y Robert y su hijita Abby, igual que nuestra Abby. Como les contamos, a ellos los pegamos en casa hace más de 5 años antes de emprender este viaje. Y hoy nos trajeron a pasear antes de que sigamos camino, ruta. Nos trajeron a pasear a unas 2 horas de donde estamos quedando en la casa de ellos, a un pueblo A ver si lo podés pronunciar sin trabarte. Bueno, primero voy a contar que lo diferente de este pueblo es que tiene una arquitectura alemana porque es fundada por alemanes. Y se llama Frederiksburg. Fredericksburg. Así que está muy lindo. Recién comimos, hicimos un picnic rápido ahí para salir ahora a caminar con ellos. Como pueden ver, estamos ya más despojados de las ropas de invierno. Se nota que fuimos más para el sur porque hoy está haciendo unos 24 grados, no lo teníamos desde San Diego esta temperatura. Y por lo que leí acá, en verano es como la cuna del durazno, es conocido por las plantaciones de durazno este pueblo y también de los viñedos de Texas. Como que tiene los mejores vinos de Texas, están acá en este pueblito alemán.
Acá hay una pista de hielo. Díganme si no es muy película estadounidense, tipo Mi Pobre Angelito, todo decorado de Navidad. Pista de patinaje sobre hielo. Realmente uno se siente en una película. Comienza un nuevo día de los 400 kilómetros de vida. Seguimos manejando en la ruta. Estamos saliendo de Texas, pasamos Houston. Ayer no grabamos porque... Sí, salimos de noche, dejamos la casa de nuestros amigos. Nos alegró un montón poder verlos, pasar ahí. Pudimos ir a conocer una base militar que si uno no está con alguien que trabaja o vive dentro, uno no podría visitar, así que nos registraron para ver de qué se trataba, cómo vive, cómo trabaja la gente ahí, en una de las bases militares más importantes de Estados Unidos, que se llama Fort Cavazos. Sí. Bueno, no grabamos mucho por privacidad, porque no sabemos cuánto se podría grabar y demás. Tuvimos un panorama muy bueno de algo que para nosotros es súper diferente. Y ayer tomamos ruta a la noche, como decía ayer, por eso no grabamos mucho. Aprovechamos a pasar Houston de noche para no tener tanto tránsito y estamos muy cortos de tiempo, por eso tampoco paramos en Houston. Nos quedan que 4 días para 428. Sí. Volvimos, como ven, al calor, a la humedad. Se acabó el invierno estadounidense para Ave y por América. Y bueno, hoy vamos a entrar a un nuevo estado. Tengo una mala noticia. Nos quedamos sin yerba argentina, pero por suerte tenemos yerba uruguaya que nos dejaron nuestros amigos de Guadalajara. Y vamos a entrar a un nuevo estado para Ave y por América. Vamos a hacer un poco de ruta. Bien, un estado nuevo. Cruzamos del estado más grande de Estados Unidos después de Alaska. Así que, bueno, fue una linda manejada. Ya está, ahora vienen estados chiquititos, vamos a pasar varios estados. Hoy esperamos llegar a Nueva Orleans. Sí, esa es una de las paradas que vamos a tener en Luisiana y después seguir viaje. Tenemos unas cuantas horitas ahora, creo que unas 4 o 5 horas para llegar a New Orleans. Me parece que más, son como 8. Bueno, 4 horas me marcaba el GPS, yo siempre le agrego una. Okay. Pero ya estamos cerca de entrar a este nuevo estado. Estamos preparando el desayuno para comerlo en la ruta y no perder tiempo, así que nos quedan poquitos días para llegar a Miami, a la zona de Miami. Y nos quedan, total en Miami, como 1100 millas, ¿no? Sí, nos queda bastante. Vamos. Miren qué linda la rest area, el área de descanso donde paramos en la ruta 10 para dormir anoche. Muy lindo, bien verde. Ahí están los baños, los servicios. La verdad que muy lindo y descansamos muy bien. Ahí atrás del Atoyo ya está la ruta 10, así que ahora es la que vamos a retomar rumbo este. Bienvenidos a Luisiana, nuevo estado para Ave y para América. Paramos a cargar gasolina, nafta. No había ningún cartel de bienvenida, pero ya estamos en este nuevo estado. El estado que es cuna del jazz y el estado más plano y más húmedo de Estados Unidos. Vamos a descubrirlo juntos. Acá estamos cargando para seguir ruta. Diego me dejó encargada y se fue al baño. Estamos cada vez más cerca, a 82 millas
Y estamos pasando por la capital de este estado, que es Baton Rouge o Rouge, no sé cómo se pronunciará. Yo quiero decirle Rouge. Y lo curioso es que hay olor a tostada. Todo el mundo piensa que es New Orleans porque es la ciudad más grande de este estado, pero no. Esta ciudad es la capital, la que estamos cruzando ahora. Este puente, que tiene una estructura re loca y es inmenso, está cruzando el río Mississippi, que es, bueno, nada, un río muy conocidísimo, icónico, con mucha historia. Así que es como se te ponen los pelitos de punta cuando pensás en, chao, estoy con la Toyo cruzando el río Mississippi. Impresionante. Primera vez, no lo cruzamos en otro estado, ¿no? Creo que no. Ah, no, ni idea. Eso me mataste, pero no, creo que no. El río Mississippi nace en el norte de Minnesota y desemboca acá en el Golfo de México, del lado de Estados Unidos. Como saben, si nos siguen desde México o antes, nosotros recorrimos el Golfo de México hasta la altura de Veracruz. Así que ahora estamos volviendo al Golfo de México, pero del lado de Estados Unidos. Y otra cosa que leía curiosa de este río es que es la segunda cuenca hidrográfica más grande del mundo. Ahí tenés. A mí me pareció que corría bastante agua por ahí, pero no lo quería decir, yo no sabía si era el primero o el segundo. Y es muy importante para Estados Unidos porque antes y actualmente también es, por su importancia, por dónde recorre y demás, es muy importante para todo el tránsito de mercancías y demás. Imagínate, desde Minnesota podés venir bajando y salís al río, después salís al Golfo y después ya salís al Atlántico, o sea, es muy bueno. Llegamos a Nueva Orleans, estamos justo al anochecer. Por allá Diego ya bajó a Abby para hacer sus cositas y moverse un poquito. Estamos estacionados para pasar la noche hoy y mañana recorrer frente a un lago que en realidad yo vi que entra del Golfo de México. Así que estamos estacionados acá, bien tranquilos, muy lindo. Acá hay todo como un parque. Y vamos a cocinar algo, a acomodar la casa en modo casa. Y adentro les seguimos contando porque acá hay mucho ruido de que pasa esta avenida. Cena casi lista. Por acá hicimos unas papitas a la crema. Todo colgado porque nos bañamos. Yo todavía no me bañé. No, digo todavía no. Y acá vamos a hacer unos bastoncitos de mozzarella o de pescado, no sé qué pescado. Y vamos a cerrar el día. Está caliente. Recién despiertos, preparados para desayunar, arrancar el día y conocer esta ciudad tan famosa, ¿o no? Sí. Tan reconocida por lo menos. Sí, la verdad que me quedé ansioso. Ayer que estuvimos dando una pequeña vueltita ahí, viendo un poco mientras entrábamos acá a la ciudad, estaba demasiado bueno todo, muy iluminado, muy lindo, así que ojalá que ahora podamos tener chance de recorrer bastante. Pero va a quedar para el próximo episodio. Obvio. Ya lo vamos a cerrar. Lo bueno es que ayer estaba lluvioso, hoy hay sol, así que creo que vamos a tener un gran día para recorrer. Abby todavía no se quiere levantar, así que vamos a hacer un ratito más de cama. Y acompáñenos en el próximo video donde vamos a recorrer Nueva Orleans y tratar de llegar a hacer los 1400 kilómetros que nos quedan. ¿Será? Para nuestro próximo destino. Así que esperemos que esta travesía de cruzar del oeste al este de Estados Unidos se complete y todo bien, así que deseennos suerte y los esperamos en el próximo, amigos. Gracias por acompañarnos. Adiós.